Nunca imaginé que un simple café cambiaría el rumbo de mi vida. Yo, acostumbrado a los restaurantes más lujosos de la ciudad, terminé en un pequeño bar de carretera una noche lluviosa, buscando refugio más que comida. Allí, entre el aroma a pan recién horneado y el sonido del vapor de la cafetera, la vi por primera vez, una joven con los ojos más sinceros que había visto jamás. Tenía las manos manchadas de café y el cabello recogido de cualquier manera. Su delantal estaba gastado, pero su sonrisa tenía la luz que el dinero jamás podría comprar. Me atendió sin saber quién era yo, sin importarle mi apellido, ni los millones que tenía en el banco. Y en ese gesto tan natural sentí por primera vez que alguien me veía como un ser humano, no como un número. Esa noche volví a mi mansión. Pero algo dentro de mí había cambiado. La soledad de los lujos pesaba más que nunca, y la imagen de aquella camarera humilde se quedó en mi mente, persiguiéndome entre los pasillos vacíos y los silencios de cristal. No sabía si volvería a verla, pero el destino tiene maneras curiosas de unir mundos que parecen incompatibles. Lo que comenzó como una curiosidad terminó convirtiéndose en una lección de vida, porque ella no solo me enseñó lo que era el amor verdadero, sino también lo que significa vivir con propósito. Hoy, al mirar atrás, puedo decir que lo que empezó en un café perdido cambió para siempre el significado de mi fortuna. Y si me preguntas qué fue lo que me hizo quedarme, te respondería sin dudar. Fue su forma simple de mirar la vida, y la manera en que esa simplicidad me hizo sentir rico por primera vez. Cuando te acostumbras a tenerlo todo, olvidas lo que realmente vale la pena. Esa fue mi mayor lección, y vino de la mano de alguien que no tenía nada, o al menos eso parecía. Yo era el tipo de hombre que medía su éxito por los ceros en su cuenta bancaria y los aplausos vacíos en los salones de gala. Pero una noche, al detener mi coche frente a un pequeño café en las afueras, conocí a Lucía. Su forma de moverse, de hablar, de mirar, era tan distinta al mundo superficial al que pertenecía que no pude evitar quedarme. Ella no sabía quién era yo. No me trató con privilegios ni con miedo. Me habló como se habla a un amigo, con naturalidad, con esa confianza que solo tienen las personas que viven con el corazón limpio. Mientras me servía un café, me contó que trabajaba doble turno para cuidar de su madre enferma. Lo decía sin queja, con una serenidad que me desarmó. Esa noche entendí que había más grandeza en su humildad que en todos mis logros. Volví al café los días siguientes, al principio buscando su sonrisa, pero terminé buscando algo más profundo, un propósito. Cada conversación con ella me mostraba un reflejo de lo que yo había perdido. La capacidad de sentir sin calcular, de amar sin miedo. Lo que jamás imaginé fue que mi pasado, el mismo que intentaba dejar atrás, regresaría para poner a prueba todo lo que Lucía había despertado en mí. Aquel día llegué al café sin pensarlo demasiado. Había pasado una noche interminable en reuniones, rodeado de personas que sonreían solo cuando les convenía. Necesitaba silencio, algo real, algo que no se comprara con dinero. Aparqué mi coche lujoso frente a aquel pequeño local con luces cálidas y olor a esperanza. Lucía estaba detrás del mostrador, limpiando una mesa mientras tarareaba una canción. Su voz era suave, casi tímida, pero tenía esa vibración que toca algo dentro del pecho. Cuando levantó la vista y me sonrió, sentí que el tiempo se detenía por un instante. No me preguntó si quería el mejor café, ni me ofreció postres caros. Solo dijo: «Hace frío, señor. Le vendría bien algo caliente». Pedí lo primero que se me ocurrió, y ella desapareció entre el vapor y los sonidos metálicos de la máquina. Observé sus movimientos, precisos, ágiles, acostumbrados al esfuerzo. En su mirada había cansancio, pero también una paz que me resultaba desconocida. Cuando me entregó el café, nuestras manos se rozaron por accidente. Su piel era cálida, firme. No había joyas, ni perfume, ni maquillaje. Solo ella. Y sin entender por qué, deseé quedarme un poco más. Conversamos unos minutos.
Le pregunté si trabajaba allí hace mucho. Me contó que desde hacía 2 años que el café pertenecía a un viejo amigo de su padre y que usaba lo que ganaba para pagar los medicamentos de su madre. No me quejo, dijo. Hay quienes no tienen ni eso. Esa frase me golpeó con más fuerza que cualquier negociación millonaria. Me quedé observando cómo atendía a otros clientes, cómo se reía con una anciana del barrio, cómo se disculpaba con un niño por no tener más panecillos. Había bondad en cada gesto y yo ya no recordaba cómo se veía eso. Cuando salí, la lluvia había comenzado otra vez. Caminé hacia mi coche con una sensación extraña. Por primera vez en años, no tenía prisa. Miré mi reflejo en la ventana del vehículo y apenas me reconocí. ¿En qué momento te convertiste en alguien vacío?, me pregunté en silencio. Esa noche no pude dormir. El eco de su voz, el olor del café, la manera en que me miró sin miedo. Todo eso me perseguía como una melodía que se niega a desaparecer. Era absurdo. Yo, un hombre acostumbrado al control pensando en una camarera desconocida. Al día siguiente, volví al café. No sabía si ella estaría allí, pero algo me empujó a regresar. Cuando entré, Lucía me reconoció al instante y sonrió. Otra vez por aquí, señor de traje elegante. El café de ayer estaba demasiado bueno como para olvidarlo. Ambos reímos. Y en esa risa, el mundo pareció más ligero. No lo sabía aún, pero aquel segundo encuentro sería el comienzo de algo que cambiaría mi destino para siempre. A veces, lo que el dinero no puede comprar, el corazón lo encuentra en un simple sorbo de café. Regresé al café durante las semanas siguientes, inventando excusas ridículas para justificar mis visitas. A veces decía que me quedaba sin conexión en casa. Otras, que necesitaba pensar lejos del ruido. Pero la verdad era otra. Necesitaba verla. Lucía se había convertido en mi punto de calma en medio de un universo que giraba demasiado rápido. Ella nunca me preguntó quién era ni de dónde venía. Supongo que mi ropa, mi reloj y el coche que aparcaba afuera hablaban por mí, pero a ella no parecía importarle. Trataba a todos igual, al obrero, al anciano, al estudiante, al millonario perdido. Su forma de mirar no distinguía clases, y eso, para alguien como yo, era desconcertante. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, me atreví a preguntarle: Lucía, ¿nunca has soñado con tener más? ¿Con salir de aquí, viajar, conocer el mundo? Ella rió con dulzura. Claro que sí, pero no todos los sueños se compran. A veces lo que tengo ya es suficiente. No quiero perder mi paz por perseguir lo que no necesito. Sus palabras me dolieron, porque eran verdad. Yo lo tenía todo, pero no tenía paz. No recordaba cuándo fue la última vez que dormí sin pensar en contratos, inversiones o traiciones. En su mirada tranquila descubrí un lujo distinto, uno que no se guarda en cajas fuertes. Empecé a contarle partes de mi vida. Le hablé de mi empresa, de mi infancia solitaria, de cómo el éxito me había robado la capacidad de confiar. Ella escuchaba en silencio, sin juzgarme. Solo decía cosas simples, pero llenas de sentido. El dinero no te roba el alma, pero te hace olvidarla. Aquella frase me acompañó toda la semana. Mientras asistía a cenas con políticos y socios, no podía dejar de pensar en ella. Su voz era un eco suave entre los brindis falsos y las risas vacías. Me sentía dividido entre dos mundos: el que conocía desde siempre y aquel pequeño café que empezaba a sentirse como un hogar. Una noche, mi asistente notó mi distracción. Señor, ¿le ocurre algo? Últimamente parece ausente. Nada importante, respondí. Pero incluso yo noté la mentira en mi voz. Empecé a encontrar razones para escapar de las reuniones y manejar hacia las afueras, solo para verla 5 minutos para escucharla decir: «Buenas tardes, ¿lo de siempre?». Y sí, lo de siempre, un café y la sensación de volver a la vida. Pero los rumores no tardaron en llegar. En mi entorno, nadie entendía por qué un hombre como yo pasaba horas en un café tan modesto. Algunos socios insinuaron que había perdido el juicio, otros se burlaron abiertamente. Fue entonces cuando comprendí lo frágil que era mi mundo, tan brillante por fuera,
tan podrido por dentro. Aún así, seguí viéndola. No podía evitarlo. Algo en mí ya había despertado, y aunque no sabía hacia dónde me llevaba ese sentimiento, sí sabía una cosa. Lucía no solo me hacía feliz, me hacía mejor. Una tarde, mientras conversábamos en el café, mi teléfono sonó con insistencia. Era mi socio, Daniel. Dudé en responder, pero finalmente contesté. Su voz sonaba tensa. Tenemos un problema con el contrato de inversión. Si no lo resolvemos hoy, perderemos millones. Lucía notó mi expresión y con una sonrisa suave dijo: Vaya, parece importante. No se preocupe. Su café lo esperaré caliente. No sabía que ese sería el comienzo del fin de mi tranquilidad. En las horas siguientes, todo se volvió caos. Documentos falsificados, traiciones, rumores. Daniel, mi socio de confianza, había usado mi nombre para cerrar acuerdos ilegales. En cuestión de días, mi reputación y parte de mi imperio comenzó a derrumbarse. Los medios se llenaron de titulares. Empresario acusado de fraude. El millonario que engañó al Estado. No era cierto, pero nadie quería escuchar mi versión. De repente, todos esos amigos desaparecieron. Solo quedaron los abogados y el silencio. Durante una semana no fui al café. No quería que Lucía me viera así, derrotado, manchado por la desconfianza del mundo. Pero la ausencia me dolía más que el escándalo. Una noche sin pensarlo conduje hasta allí. El lugar estaba casi vacío. Ella estaba cerrando. Cuando me vio, dejó el trapo a un lado y dijo con ternura: Pensé que ya no volvería. Tenía miedo de que me miraras diferente. No sé qué dicen los demás, pero yo miro a las personas, no a los titulares. Esa frase me quebró. Nadie me había defendido así, sin pedir explicaciones. Sentí que todo el peso de mis errores se deshacía al mirarla. Le conté la verdad, cómo Daniel me había traicionado, cómo la prensa me había condenado antes de oírme. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé solo dijo: A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse. En los días siguientes, Lucía me ofreció trabajo en el café. Al principio creí que bromeaba, pero insistió: Necesito ayuda con las entregas. No puedo pagarte como estás acostumbrado, pero puedo ofrecerte paz. Acepté. No por necesidad, sino por amor. Por la primera vez en mi vida, quise trabajar por algo más que dinero. Aprendí a limpiar mesas, a preparar café, a servir con una sonrisa verdadera. Al principio la gente me reconocía y murmuraba, pero con el tiempo dejaron de verme como el millonario caído y comenzaron a verme como parte del lugar. Lucía y yo pasábamos horas hablando entre risas y silencios. Descubrí que el amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces se construye con gestos pequeños, un café bien hecho, una mirada cómplice, una palabra justa en el momento preciso. Sin embargo, las sombras del pasado nunca desaparecen del todo. Daniel seguía libre, manejando parte de lo que me había robado. Y aunque mi corazón encontraba luz junto a Lucía, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar aquello. Porque el amor no puede florecer donde aún quedan deudas con el pasado. El amanecer de ese día fue diferente. No por el cielo ni por el clima, sino por mí. Me miré en el espejo del pequeño baño del café y vi algo que no reconocía. Serenidad. Ya no era el empresario arrogante que medía su valor por el poder, sino un hombre común que encontraba sentido en las cosas simples. Sin embargo, mi mente seguía inquieta. Cada vez que veía las noticias, el nombre de Daniel aparecía como si nada hubiera pasado. Él continuaba su vida de lujo, usando mi reputación destruida para ocultar sus propias mentiras. No podía permitirlo. No esta vez. Esa noche, cuando Lucía cerró el local, le hablé con sinceridad. Necesito arreglar las cosas, no por venganza, sino por justicia. No puedo construir una nueva vida sobre las ruinas de una mentira. Ella me miró con tristeza, pero también con orgullo. Hazlo, pero no pierdas lo que encontraste aquí. No dejes que el rencor te robe lo que el amor te devolvió. Decidí presentarme ante las autoridades. Llevé pruebas, documentos, grabaciones.
todo lo que demostraba la traición de Daniel. Fue un proceso largo, agotador, lleno de amenazas y dudas. Pero mientras otros me veían como un hombre destruido, yo sentía que cada paso hacia la verdad era una forma de renacer. Lucía estuvo a mi lado en cada audiencia. A veces me esperaba afuera, con un termo de café y una sonrisa cansada. No necesitaba palabras. Su sola presencia bastaba para recordarme quién era ahora. Pasaron meses hasta que todo salió a la luz. Daniel fue detenido y, por primera vez en mucho tiempo, los medios publicaron mi nombre junto a la palabra inocente. Pero aquella victoria ya no me sabía igual. No había celebración, ni brindis, ni aplausos. Solo un profundo silencio, el de quien aprende que la paz vale más que el poder. Volví al café una tarde lluviosa. Justo como la primera vez. Lucía estaba sirviendo mesas, empapada, riendo con una niña pequeña. Me quedé mirándola unos segundos antes de entrar. Sentí que todo había cerrado un ciclo. Cuando me vio, dejó lo que hacía y corrió hacia mí. No dije nada, solo la abracé. Fue un abrazo largo, sin promesas, sin miedos. Ya terminó, susurré. No, apenas comienza, respondió sonriendo. Decidí vender parte de mis bienes y abrir junto a ella un pequeño negocio, una cafetería con alma, donde las personas pudieran sentirse vistas, escuchadas, valoradas. No era el imperio que había perdido, era mucho más. Cada mañana abríamos las puertas juntos. Ella con su delantal viejo, yo con una camisa sencilla. Y cuando los clientes entraban, siempre les ofrecíamos lo mismo: un café y una historia sobre cómo el amor puede reconstruir hasta lo que el dinero destruye. Han pasado 2 años desde que abrimos la cafetería. A veces, cuando el sol entra por las ventanas y el olor a café recién hecho llena el aire, cierro los ojos y recuerdo quién fui. No para lamentarlo, sino para agradecerlo, porque si no hubiera caído, nunca habría aprendido a vivir. Nuestra cafetería se convirtió en un refugio para muchos. Gente que no buscaba solo café, sino un respiro, una conversación sincera. Lucía decía que cada taza contaba una historia, y tenía razón. Había trabajadores, artistas, madres cansadas, soñadores, todos con algo en común: el deseo de ser vistos. Una tarde un hombre trajeado entró al local. Me observó con una mezcla de sorpresa y respeto. Usted es Alejandro Duarte, ¿verdad? El empresario que lo perdió todo. Asentí, sin orgullo ni vergüenza. Fui ese hombre, sí. Hoy solo soy Alejandro, el que sirve café con Lucía. Él sonrió. Vine a ofrecerle una oportunidad. Su historia conmovió a la prensa. Podría volver al mundo de los negocios. Con su nombre, podríamos recuperar lo que era suyo. Durante unos segundos, el silencio me envolvió. Miré a Lucía, que preparaba un capuchino al fondo, riendo con una clienta. Recordé las noches sin sueño, los contratos, el vacío disfrazado de poder, y supe mi respuesta. Gracias. Pero ya recuperé lo que era mío. No necesito más. El hombre me miró sorprendido. Se despidió con un apretón de manos y se marchó. Lucía se acercó, curiosa. ¿Qué quería? Ofrecerme mi vida de antes. Ella sonrió. ¿Y qué dijiste? Que ya la tengo. Esa noche cerramos el café más tarde. Llovía, como el día en que nos conocimos. Nos sentamos juntos junto a la ventana, viendo caer el agua sobre la calle vacía. ¿Sabes algo?, me dijo. Siempre pensé que el dinero era una sombra muy larga, hasta que te vi dejarla atrás. Le tomé la mano. Y yo creía que el amor era un lujo que no todos podían permitirse, hasta que me lo enseñaste con una sonrisa. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. El silencio que nos rodeó no fue incómodo, fue sagrado. Pasaron minutos, tal vez horas. Afuera, la tormenta cesó. Dentro quedaba la paz. No la paz del éxito ni del reconocimiento, sino la de quien se ha perdonado a sí mismo. Esa noche escribí una carta. No para publicarla ni para nadie más, sino para mí. No existe riqueza más grande que amar sin miedo, ni fortuna más duradera que una conciencia en paz.
La guardé en el cajón del mostrador, donde aún está, esperando recordarme quién soy. Hoy entiendo que la felicidad tiene un precio, sí, pero no se paga con dinero. Se paga con renuncia, con humildad, con verdad. Y aunque el mundo siga girando entre la ambición y la apariencia, aquí, en este pequeño café, aprendí que los milagros no siempre llegan desde el cielo. A veces llegan con un delantal, una sonrisa y una taza de café caliente. A veces me preguntan si extraño mi antigua vida, las fiestas, los viajes, los lujos, y siempre respondo lo mismo. No se puede extrañar lo que nunca llenó el alma. El verdadero lujo está en las cosas que no se compran, en la calma de una tarde tranquila, en una mirada honesta, en un amor que no exige nada a cambio. Lucía me enseñó que la grandeza no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de dar cuando ya no te queda nada. Ella transformó mi derrota en esperanza, mi orgullo en gratitud. Y aunque el mundo siga corriendo detrás del brillo, yo elegí quedarme en este rincón donde la vida huele a café y a verdad. Cada mañana, cuando abro las puertas del local y escucho el murmullo de la gente, sonrío. Porque en cada taza sirvo una parte de mi historia, la de un hombre que lo perdió todo para ganar lo único que importa. Y mientras Lucía camina entre las mesas, riendo con esa luz que me salvó, entiendo por fin que el amor es la única riqueza que nunca se acaba.